Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve, bienvenidos a mi visión semanal del mercado, una semana con una volatilidad que ya adelantaba que podía ocurrir. En el mismo vídeo que grabé la semana pasada en este canal, exactamente igual, visión semanal de la semana pasada, valga la redundancia, una volatilidad que ha sido debida principalmente a la evolución de la nueva variante Omicron del coronavirus y en segunda instancia por las declaraciones de Jerome Powell que ahora comentaremos. Para empezar diciembre, el 1 de diciembre, que ya teníamos o empezamos el mercado europeo con un mercado alcista, con unas sesiones alcistas, el mercado americano también venía los futuros en verde, empezaron la sesión de una manera con unas alzas ligeras, pero por lo menos ya teníamos un inicio de mes en verde. Pero las declaraciones de Jerome Powell ya dijo que era muy posible que iban a finalizar la compra de bonos antes de lo previsto. También dijo que la inflación ya no es transitoria y que por lo menos no retrocederá hasta la segunda mitad del año 2022, del próximo año. Claro, si recordáis o si seguís mis vídeos, esto no es una noticia que no creo que pillara de sorpresa a nadie. Creo que esta noticia, que la inflación no iba a retroceder hasta bien entrado de 2022, creo que es una noticia que no había sorprendido a nadie, como digo. Pero al final los mercados pues no se la tomaron de la mejor manera. Mirad, aquí vamos a empezar, si os apetece, si os parece, por el S&P 500. Tengo el gráfico a 5 días, sesión de 5 días, pero lo he tirado un poquito para atrás, empezar el día 26, porque creo que es conveniente o me ha parecido interesante empezar por las caídas que tuvimos el viernes pasado, tal día como ya hace una semana, en la que los mercados europeos cayeron más de un 5%. Aquí vemos en el S&P 500 ese gap de la apertura del propio viernes y cómo el lunes, el día 29, teníamos un gap alcista. En algunos instantes de la sesión ya leí a algunos analistas o comentaba a algunos analistas que esas noticias en las que decían el pasado viernes, porque claro, aquí hasta que no van pasando los días de las noticias, quizás las noticias al principio son contradictorias. Muchas de las fuentes el pasado viernes comentaban que si la variante del coronavirus era resistente a las vacunas que ya teníamos. El lunes ya se decía que quizá esa información había sido precipitada y esas noticias que podían ser unas buenas noticias para los mercados. Claro, tengamos en cuenta que haya una nueva variante. Hemos visto durante toda esta semana cómo muchos países han ido cerrando, o incluso aquí en Europa han ido planteando restricciones de movilidad importantes y algunos países han ido cerrando sus fronteras. También no permiten entrar turistas, perdón, que no me sale la palabra, turistas extranjeros, pero claro, ese temor a que vuelva a ver un nuevo confinamiento, bueno, ya no quizá un nuevo confinamiento, sino unas nuevas restricciones de movilidad, afectan muchísimo o influyen muchísimo el miedo en el mercado. Entonces, quizá esa noticia en la que ya decían que las vacunas sí que podían ser efectivas, nos condujo a esos gaps de apertura en varios de los índices americanos y índices europeos. Pero si nos quedamos por ahora en el S&P 500, ahora llegaremos a los otros índices. Esa apertura del día 29, con un gap alcista, como decía, leí en algunos comentarios, algunos analistas, quizá demasiado optimistas, que podía durante sesión o en sesiones siguientes poder llegar a cerrar el gap de apertura, el gap bajista de apertura que tuvo el viernes. Sí que es cierto que el propio día 29, durante la sesión fue bastante alcista, llegamos a cerrar por encima, llegamos a cerrar en positivo en todos los índices americanos, se quedó, entre comillas, bastante cerca de poder cerrar ese gap, pero luego ya volvimos al 30 de noviembre en el que el mercado se adueñó nuevamente de ese temor, de ese miedo a lo que podría ocurrir a esos nuevos movimientos. También influyó muchísimo el petróleo, que también llegaremos a ello. Y como decía, fijaros, es curioso, mirad esta barra de volumen de venta del 30 de noviembre, tanto en el Standard & Poor's como en el Dow Jones, tiene una barra de volumen de ventas importante el día 30 de noviembre. Y ahora os comentaré cuál es mi percepción de todo esto, ¿no? Pero volvemos a lo que decía de la comparecencia de Jerome Powell, que la tenemos más o menos por aquí. El día 1 de diciembre volvió el mercado a una apertura alcista y con la declaración de Jerome Powell
durante la sesión del día 29, perdón, la sesión del día 30, la sesión del 1 de diciembre, aquí vemos cómo no gustó al mercado esas noticias de una posible finalización antes de tiempo de la compra de bonos y del aumento de los tipos de interés. Aquí se planteaban, antes de las declaraciones de Jerome Powell, se planteaba que los tipos de interés podrían empezar a subir en julio, septiembre y diciembre. 3 subidas es lo que ya dijeron en un principio, o se planteaba, mejor dicho, que era quizá la parte más plausible, la parte más posible que podría ocurrir, esas 3 subidas. Pero claro, ante estas declaraciones, debido a que la inflación ya no iba a ser transitoria, porque en unas primeras declaraciones sí que decían o sí que comentaban que esa inflación, aquí en Europa exactamente igual, ¿no? Que la inflación iba a ser en un espacio de tiempo corto, que en el año 2022 esa inflación iba a volver a su cauce normal, pero las cosas han ido complicando en diferentes vertientes. Y esa implicación también, o la aparición de la nueva variante de coronavirus quizás ha complicado o ha precipitado esa toma de decisiones de adelantar las subidas de tipos de interés. Muy bien. Esa toma o ese aumento de los tipos de interés vienen también, por una parte, también porque las previsiones que tenían en la Fed de que la economía pudiera aguantar ese impulso que lleva. Mira, si ahora nos vamos a un rango, a un gráfico de un año, vemos como si esa tendencia alcista que vino rompiéndose en una primera instancia, o que tuvimos una ruptura por finales o mediados, de este año del 2021, la impulso que lleva la economía estadounidense ya comentaban desde la Fed que sería suficiente para poder aguantar esta nueva ola del coronavirus o esta nueva variante. Claro, las cosas, como digo, han ido complicándose, han ido surgiendo nuevas noticias, han ido aumentando las restricciones al transporte en diferentes países, han ido, como digo, pues echando más leña al fuego, y eso es lo que ha precipitado o lo que está precipitando esos tipos de aumentos de interés. Aunque esos tipos de aumentos de interés vienen dados para que la inflación no sea una cosa que complique a la economía estadounidense, al final los mercados no se lo han tomado, o lógicamente no se lo toman de la mejor manera posible. Entonces, como comentábamos, aquí teníamos las caídas del 1 de diciembre. Al final, la semana en el S&P 500 ha cerrado con una caída del menos 1,63%. En un mes llevamos un menos 3% y en 3 meses un menos 0,35%. Aún así, llevamos una rentabilidad de más de un 20% en este último año en el S&P 500. Entonces, ¿qué es lo que os decía? ¿Cuál es mi percepción de esto? Y lógicamente puedo estar equivocado, pero al final es mi visión, ¿no? Estamos a final de año y, esto voy a dejarlo para el final. Voy a dejarlo para el final porque, claro, si saco mi conclusión ahora, ya no tiene mucho sentido el resto del vídeo. En el Dow Jones, como decía, los movimientos han sido prácticamente los mismos. Si nos vamos a ese gráfico de 5 sesiones, como comentaba, aquí vemos también, al final esto es fijaros que aún así, si nosotros cogemos el gráfico a 5 días, las medias móviles sí que estaban por encima, todas las cotizaciones por encima de las 3 medias móviles de 20, de 50, de 100 sesiones, que son las que he plasmado para el vídeo, pero perdieron todas esas medias móviles con el gap de apertura del viernes pasado. El mismo gap estaba en todos los mercados americanos, en el Standard & Poor's, en el Dow Jones, en el Nasdaq, y la evolución ha sido muy similar durante esta semana en todos los índices. Fijaros también que así como en el Standard & Poor's hablamos de caídas durante esta semana de un 1,61, un mes un menos 3%, en el Dow Jones estaríamos por caídas similares, mayores, en este caso un mes, un 1,22, 4,66, pero también lleva una rentabilidad, en este caso superior al 10% en lo que llevábamos de año. Y en el Nasdaq, las caídas han sido mayores, un 2,53, 3,25, 0,21 y más de un 20% en lo que llevamos de año. Si recordáis, la semana pasada vimos este mapa de Finbit, en el que comenté que era curioso, a ver, ¿lo tengo una semana? Correcto, tengo una semana. En el que comenté que era curioso, y fijaros cómo han cambiado las cosas, porque la semana pasada
algunos de los valores que habían aguantado esas caídas importantes que tuvimos en todas las plazas, habían sido los valores que mejor se habían comportado al inicio de la pandemia en el año 2020. O sea, el principio de la pandemia del año pasado. Hablábamos de Netflix, hablábamos de que Disney ya había sido una de las grandes perdedoras y lo habíamos visto también. Veíamos como Amazon también cerró en positivo. Veíamos como todas las compañías, por ejemplo, aquí teníamos Pfizer, que lo ha continuado haciendo bien durante la semana, un 4,22. Veíamos también Moderna, con subidas de más de un 10%. Lógico que este tipo de compañías que son poseedores de la vacuna obtengan beneficios y sea un atractivo de nuevo para los inversores. Pero, repito, al final el tema de que si las vacunas que tenemos actualmente son o no son factibles o resistentes a la nueva cepa del coronavirus, como ya han dicho las autoridades, yo no tengo ni idea de biología ni de virus. Entonces, ellos han dicho que tardarían 2-3 semanas para tener unos datos exactos y unos datos que fueran fiables al 100%. Pero aún así, ya habían dicho o ya han comentado en diferentes noticias que se habían puesto a trabajar en el desarrollo de una nueva vacuna si hiciera falta. Corrijo, no a trabajar en la fabricación de una nueva vacuna, sino a estudiar la nueva mutación del virus para ver si hiciera falta una nueva vacuna y ponerse a trabajar en ella. Perdón, que no había especificado bien la noticia. Entonces, estas empresas, tanto Pfizer como Moderna, han sido las grandes beneficiadas del mercado durante esta semana con subidas en el caso de Moderna de más de un 10% y en el caso de Pfizer de más de un 4%. Pero lo que comentaba, es curioso cómo al principio de esa caída del viernes en la que se especulaba ya ante, cuidado que viene una nueva variante, Netflix, si recordáis, cerró en positivo, Amazon en positivo, las mismas compañías que lo hicieron bien en la sesión, en el principio de la pandemia. Ahora, esto es de una manera gráfica, ver cómo se han comportado las compañías durante esta última semana. Como veis aquí, One Week Performance. En general, números rojos para todas las compañías, pero aquí es destacable, que quería mostraros esto porque hay una cosa que me llama quizá la atención, ¿no? ¿Cuál es la cosa que me llama la atención? Las grandes compañías, claro, vosotros sabréis que los índices están ponderados y hay compañías que tienen más peso y compañías que tienen menos peso. Aquí las podemos ver precisamente porque son las que tienen el recuadrito más grande. Quiero decir, por poneros un ejemplo, Google es un cuadrito más grande, tiene más capitalización de mercado que Moderna. Pero lo que a mí me llama la atención en concreto es que las grandes compañías de los índices quizá no, en general, son las que menos han caído. Google un 2%, Microsoft, Apple incluso está a punto de cerrar la semana, porque cuando estoy grabando este vídeo, aunque lo vamos a publicar a las 10, no he podido grabarlo, no lo voy a poder grabar hoy al cierre de la sesión y lo estoy grabando sobre las 8 de la tarde. Para dejarlo colgado luego a las 10, porque tengo una cena con amigos y no lo puedo grabar. Entonces, lo que os decía, los grandes valores que componen los índices no son valores que han caído muchísimo. 2,49, Apple más 1,12, Google 2,19, Amazon sí que ha caído bastante, un 4, Tesla un 2,81. Pero, sin embargo, si nos vamos fuera de las grandes compañías del mercado, sí que vemos que tenemos compañías con caídas importantes. Walmart un 7%, si nos fuéramos también a Mastercard un 5,32%. Ahora comentaremos el sector financiero, que es uno de los que más se ha visto afectado por el tema de las declaraciones de Powell, pero en general las caídas de las empresas más pequeñas son caídas más profundas o caídas más importantes que las empresas de gran capitalización. Por lo tanto, sí que es cierto que los índices no han caído de una manera importante en la semana, como veíamos anteriormente. Si nos vamos al S&P 500, como que estaba aquí, y podemos ver en el gráfico, te han tenido una caída de un 1,44 en la última semana. Pero si hiciéramos una media de las empresas,
O sea, si no ponderáramos de esta manera a estos índices, la mayoría de empresas las caídas han sido más importantes. Entonces, esto es un dato que me resulta interesante compartir con vosotros y de tal manera pues os lo muestro. Como decía, el sector financiero, perdón que se me ha ido el hilo, ha reaccionado de una manera negativa, como era de esperar, ante ese aumento de los tipos de interés, o mejor dicho, a esa anticipación de reducir la compra de bonos antes de lo previsto. Entonces, que esto vaya acompañado después de un aumento de tipos, el sector financiero es el que peor se lo ha tomado. Como digo, vemos caídas del Mastercard de un 5,2%, PayPal es el que mejor ha aguantado, un 0,83%, porque no tiene una división como pueda tener los grandes bancos para, como puede tener JP Morgan, que vaya muy ligado al Bank of America, por ejemplo, que vaya muy ligado al tema de préstamos, al tema de hipotecas. Vemos también Wells Fargo, un 4,68. Luego en Morgan Stanley, un 2,23. La casa de Charles Schwab también un 3,63. Goldman Sachs un 2,92. Al final, como digo, todas las... mira, fijaros, Bank of New York un 4,70. Tenemos State Street Corporation un 5,97. Caídas superiores a un 4% de media o en algunos casos caídas superiores a una media de un 5%. Mira, aquí tenéis también Capital One Finance un 8,2%, American Express Company un 8%, compañías que les va a afectar muchísimo ese tipo de subidas de interés y por lo tanto al final aquí sí que puede, o eso no es que el dinero salga tampoco en masa, sí que hemos visto en el gráfico, en la vela de volumen, como sí que hubo un aumento del volumen de venta el día 30 de noviembre y al final os comentaré cuál es lo que os decía antes, ¿no? cuál es mi visión de todo esto y cuál es mi idea de lo que pueda ocurrir, que al final, repito, es mi idea, ni tengo una bola de cristal, ni muchísimo menos, pero bueno, es la forma en que yo tengo de verlo. Bien, entonces al final, aquí lo que podemos ver, tanto como una salida de dinero, también una rotación de activos. Este tipo de noticias lo que suelen llevar es este tipo de movimientos en la mayoría de los mercados. En la parte en Europa, ahora nos vamos a Europa, a ver si me carga el gráfico, aquí está. Hacemos lo mismo, aquí el día 29, aquí estás. El viernes anterior también vimos una caída todavía más abrupta. Los mercados europeos han sufrido muchísimo más esas caídas que los mercados americanos. Las caídas, por lo general, en los mercados europeos, como digo, han sido más profundas. La apertura del gap en el viernes pasado, tal día como hoy el viernes, fue más pronunciada en todos los mercados europeos. El día 19 el gap de apertura prácticamente no recuperó ni las pérdidas de esa sesión, no me refiero de una sesión a otra, sino los movimientos que habían tenido aquí. Y también hemos tenido un mercado bastante lateral, con caídas incluidas. Nos ha afectado también de manera indirecta las noticias de Jerome Powell ante la Fed. Perdón, que voy a ver un poquito. Disculpad. Pero al final hemos tenido un cierre de sesión. Hoy también un 0,61 el DAX, un menos 1,51 el Eurostock, el CAC menos 0,40, el IBEX menos 0,71. Fijaros que ahora el Nasdaq está acuciando unas caídas todavía más importantes de un 2,17 respecto al Dow Jones de un 0,36 y el Standard & Poor's de un 1,09. En el caso del Eurostock, exactamente lo mismo que estábamos hablando con el DAX. En el caso del CAC, exactamente lo mismo. Y en el caso del IBEX, pues todavía quizá peor. Porque algunos de los índices, como digo, DAX han tenido quizá un comportamiento no lateral completo, pero un comportamiento no tan bajista como lo ha tenido el IBEX. El IBEX es el que peor ha comportado quizá en todos los índices europeos. Por la parte del petróleo, también es importante comentar todo el movimiento que han tenido durante esta semana. Vamos también a 5 días. Bien. Porque lógicamente los movimientos o esta nueva variante ha afectado de una manera importante a el comportamiento
tanto del petróleo Brent como del WTI. Las noticias. Veíamos antes de la aparición de esta nueva variante, vamos a alejarnos un poquito más para ver la evolución del petróleo. Tenía una tendencia alcista, una tendencia de recuperación que venía, como digo, también desde esta primera ola del coronavirus. Cuando conocimos el coronavirus, empezaron las restricciones allá por marzo del año 2020 y veníamos con una tendencia claramente alcista, una tendencia que empezó a romperse el 27 de octubre. Estamos, como digo, a 3 de diciembre. Aquí ya empezaron algunas de las disputas, como comentamos la semana pasada. También Estados Unidos, Japón, India, algunos países se habían unido para sacar de sus reservas petróleos y de esta manera hacer bajar el precio de este. Pero, volvemos a 5 días, las noticias de esta nueva variante han empujado a la baja de una manera importante las cotizaciones del petróleo. Al final, el 29 de noviembre también abrieron con un pequeño gap alcista, pero al final los mercados, y ahora iremos a los precios, han tenido también una evolución negativa durante esa semana. Como digo, tanto el petróleo Brent como el WTI. No, perdón, que se me había ido, que eso luego lo enseñaré. Iremos luego a la parte de las criptomonedas. Los cierres de hoy o la evolución de hoy del petróleo, un 1,42% el Brent, un 0,96% el petróleo y el oro continuó como valor refugio en los 1,08 de cotización de hoy. Si vemos la evolución del oro, aquí la tenemos, y nos vamos a 5 días, estamos en 5 días aquí también. También ha pasado lo mismo. Cuando vimos las caídas de final de la semana pasada, el viernes pasado, se llevó por delante todo el mercado. Valores refugio, vimos también cómo se llevaba por delante al petróleo, vimos cómo se lo iba llevando todo, o sea, las caídas eran en todos los mercados, criptomonedas, en todas las partes. Entonces, al final, el oro, como digo, hoy 0,84, ha cerrado subidas también importantes, ha ido evolucionando de una manera notable durante estas últimas sesiones. Aquí tuvimos también una caída interesante el día 30 de noviembre, pero al final ha conseguido superar o mantener, mejor dicho, sus cotizaciones por el nivel de la media móvil de 20 sesiones, lo cual también es una buena señal. Entonces, al final la clave está en varias partes, ¿no? Al final mi visión de conforme está el mercado y qué es lo que está ocurriendo en cuanto a los mercados tradicionales de activos, en el mercado de acciones, es que aquí hay a mi parecer, una combinación bastante importante. Por una parte, la nueva cepa del coronavirus y, mirad, voy a mostraros lo que os decía antes de las líneas de volumen que tenemos aquí. Claro, por una parte repito, esto es mi visión, es mi forma de verlo, ni esto es asesoramiento, ni es recomendación, es simplemente mi comentario de lo que puede ver o lo que pudiera ocurrir. Claro, aquí estamos a final de mes, estamos a final de año. Las carteras ya prácticamente ya lo tenían todo hecho, llevaban unas rentabilidades, por lo general, unas buenas rentabilidades. Esto creo que ya lo comenté en algún vídeo, creo el de la semana pasada o el anterior, no lo sé. Pero me reafirmo con ello ante estas nuevas noticias de la nueva variante del coronavirus. Claro, las carteras ya tienen su recorrido hecho durante todo el año. Esta nueva variante del coronavirus lo que puede hacer es complicar el desarrollo o la evolución de estas carteras. Y en muchos de los casos, sé que estamos viendo o hemos visto unos altos volúmenes de venta precisamente para quedarse o desprenderse de los activos de más riesgo, los activos que pudieran tener un peor comportamiento en el mercado. Y eso al final, esa venta masiva, lo que arrastra también es las ventas llevan a las ventas, ¿no? Por una parte, que estamos a final de año. Por otra parte, esta cuestión de la nueva cepa del coronavirus que lleva a una incertidumbre en el mercado, que lleva a unas posibles restricciones de movilidad y esas posibles restricciones de movilidad lo que llevan también es a un parón en la economía mundial, un parón que, como ya vimos, como digo, al principio de la pandemia en el año 2020, lo que ha hecho o lo que hizo en su momento es parar la rueda y que la rueda le costará mucho arrancar. Entonces, esas dos combinaciones y además si le unimos
que las declaraciones de Jerome Powell de finalizar antes de tiempo la compra de bonos y adelantar además las subidas de tipos de interés, al final puede ser la tormenta perfecta o puede ser un momento en el que tengamos un posible final de año bajista. Repito, puede ocurrir o no puede ocurrir, pero es mi forma de verlo. Si nos vamos a la parte... Bueno, antes de nada, la semana que viene lo mismo, o sea, tenemos un inicio... Yo creo que al final estas sesiones que tenemos ahora y las que vamos a tener por delante van a estar prácticamente muy ligadas a las noticias. ¿Cuál puede ser la evolución, repito, de la nueva cepa del coronavirus? ¿Cuáles pueden ser los nuevos movimientos que veamos? También fijaros que esta semana hemos conocido el dato de a ver si puedo pasar esto aquí. Aquí está. Hemos conocido el dato, si lo encuentro. Bueno, este es mi Twitter en el que todas las mañanas sobre las 8 más o menos pongo 5 noticias que pueden ser relevantes o que pueden ser interesantes para empezar la mañana, ¿no? Si queréis seguirme, pues aquí tenéis el tweet. Vale. Fijaros esta noticia también, esta noticia es de hoy, en que la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland dijo que la variante de Omicron amenaza con impulsar la inflación en Estados Unidos, presionando aún más las cadenas de suministro y empeorando la escasez de trabajadores. Las previsiones de la OCDE hizo ayer o antes de ayer una nueva previsión para las economías tanto de la zona euro como en Estados Unidos, y las previsiones fueron peor todavía de lo que se esperaba. Por ejemplo, en España, si recordáis, al principio del año se hablaba de un crecimiento de la economía española de más de un 10%, creo que llegué a escuchar hasta un 13%, no sé, unas cosas que no estaban muy en la línea de lo que realmente creía yo que podía pasar. Bueno, pues las nuevas previsiones de crecimiento rondan un 4%. Claro, eso lastra también muchísimo las decisiones de inversores o decisiones de carteras a la hora de poder invertir o de hacer una rotación de activos hacia valores más defensivos. También tengamos en cuenta que los bonos, como había dicho anteriormente, están actuando también como valor refugio y hemos visto importantes subidas, sobre todo en los bonos a largo plazo, porque los de corto plazo están comportándose de una manera diferente. Pero, repito, esos bonos a largo plazo están funcionando también como valor refugio exactamente igual que lo está haciendo el oro y como está haciendo también la plata, pero en menor medida. Bueno, esto es lo que quería comentaros antes y os lo he comentado ahora. En la parte de las criptomonedas, ya por ir terminando, pero vamos a una visión general. Bitcoin, Ethereum. Esto también, como os dije algún día, tenemos que hacer una sección de locuras de criptomonedas, porque me parece fascinante. Bueno, fascinante tampoco, me parece llamativo. O sea, no... Bien, en la parte de criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, en el Bitcoin, como sabéis, si seguís mis vídeos diarios, he estado comentando siempre ese nivel de los 58.000, que era el nivel, yo creo que clave para poder tener o que pudiera ocurrir un retorno alcista de la cotización hasta quizá los niveles máximos que ya tuvimos en el mes de noviembre. Claro, aquí nos podríamos ver o podríamos tener más o menos, dejadme que dibuje aquí una resistencia. Simplemente de manera rápida, ¿no? de manera visual. ¿Cómo podríamos tener ahí ese nivel en torno a los 58, 59? Quizá ahí estaría la clave, si acercamos o podríamos afinar un poquito más, pero bueno, para tener una visión más o menos sencilla. Claro, aquí la clave está en que no los ha podido superar en varios momentos y ahora el Bitcoin está cotizando a la baja. En el vídeo esta mañana decía también que lo llamativo en el mercado de criptomonedas está siendo el descenso de volumen de negociación. Claro, aquí sí vemos en este gráfico de una manera rápida, no tampoco voy a hacer un análisis importante, pero si nos fijamos, tenemos o podemos vislumbrar aquí, haciendo de una manera, repito, rápida y sencilla, podríamos ver por aquí un nivel, un soporte, más o menos a estos niveles, podríamos tener en cuenta estas velas
de aquí, y podríamos ver que estaría cerca de un soporte cerca de los 52.000 puntos, o incluso si lo afináramos más, pues cerca de los 52, 53, más o menos. El tema es que si perdiera ese nivel de soporte, ya no tenemos un nivel de soporte claro hasta una cotización bastante más baja. Entonces yo creo que la clave está aquí, en este canal lateral, 58, 53, en este rango creo que estaría la clave tanto para un retorno alcista o quizá para un descenso de las cotizaciones del Bitcoin. En el caso del Ethereum, tenemos una visión podemos ver una evolución diferente durante las últimas sesiones, porque el Ethereum sí que se ha comportado bastante mejor hasta estas 3 últimas 24 horas, sí que se ha comportado bastante mejor que el Bitcoin. Aquí ocurre lo mismo, no tenemos un nivel claro. Por aquí podríamos, por estos niveles de 4.300, 4.400, sí que podríamos tener una línea de soporte que también se comporta como resistencia. Muchas veces la hemos visto, y entonces aquí la clave yo creo que sería en estos puntos, 4.400, 4.400. También lo he comentado muchas veces, los números redondos son un soporte psicológico, o son una referencia, mejor dicho, no soporte. Son una referencia psicológica también interesante. Pero al final, el resumen de todo esto es que la volatilidad de los mercados ha estado afectando tanto a las acciones como al mercado de las criptomonedas. Y esa volatilidad, a mi parecer, la tenemos encima de la mesa, y es una volatilidad que puede que continuemos teniéndola durante unas cuantas sesiones, porque al final el mercado, ese temor o esa incertidumbre hacia lo que puede ocurrir con la nueva variante, lo va a tener muy en cuenta, tanto para la parte del petróleo, tanto para la parte de las acciones, como la parte de los valores refugios, como puede ser el oro, y lógicamente estamos viendo también cómo lo está teniendo para la parte de las criptomonedas. Bueno, pues esto es todo. Si os ha gustado, pues le podéis dar a me gusta. Me podéis seguir, como he dicho, también en Twitter. Si queréis, como os digo, aquí tengo información, pongo información diaria, algún hilo que otro. Aquí hice un hilo de los ratios financieros. Bueno, aquí tenéis mi Twitter, JuanSTB. Como os digo, si os ha gustado el vídeo, pues dale a me gusta, seguidnos. Todos los días, entre semanas, sobre las 12 y media, también tengo una visión o un comentario de mercado, cómo va la media sesión de los mercados europeos y la posible apertura con los futuros americanos. Y nada más. Pasad buen fin de semana y nos oímos el lunes. Hasta luego.